Ya está disponible el libro del abogado Jesús Reyes, de indocumentado a abogado. Un libro dedicado a todos los inmigrantes que con sacrificio y esfuerzo buscan lograr un mejor futuro para ellos y sus familias. El abogado Jesús Reyes, un reconocido abogado de inmigración, llegó a ser detenido por agentes de inmigración y puesto en una prisión federal, pero luego logró salir en libertad y convertirse en un exitoso abogado cuya meta es ayudar a otros como él a alcanzar el sueño americano. De indocumentado a abogado, es una historia de fe y esperanza que no puedes dejar de leer. Disponible ya en Amazon o en la página web www.jesusreyes.law/libro. Además de su libro, De indocumentado a abogado, el abogado Jesús Reyes acaba de publicar la pequeña guía práctica para inmigrantes. Damas y caballeros, aquí está la primera guía del inmigrante. Es una guía práctica para todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Muchas veces tenemos preguntas tales como cómo obtener un permiso de trabajo, una licencia, cómo poder matricular a nuestros hijos en las escuelas, cómo poder obtener un seguro de salud, cómo obtener una beca, entre otros temas. En esta guía práctica para el inmigrante respondemos a todas esas preguntas, así que les recomiendo que puedan obtener su guía práctica y que esto sea de beneficio para usted y para todas aquellas personas que quieren lograr alcanzar el sueño americano. La pequeña guía práctica para inmigrantes. Consejos prácticos para vivir, trabajar, estudiar y manejar en los Estados Unidos. Por el abogado de inmigración Jesús Reyes. Disponible en Amazon. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el miércoles 18 de enero del año 2023. Bueno, y ya se acerca el Día del Amor y de la Amistad. Y si quieres hacer un buen regalo, yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign. Visítala porque ahí vas a conseguir unas hermosas carteras de diseñador, accesorios de diseñador, relojes marca Rolex, todos con su origen certificado a muy buen precio y te lo van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Está todo en perfecto estado. A lo mejor quieres una platica para comprar un regalo para esa pareja o ese amigo, pues de repente revisas el closet de tu casa y ahí tienes una cartera de diseñador o un Rolex que ya están como pasando de moda. Y entonces tú llamas a Maru Consign, ellos van a certificar el origen del reloj o de la cartera y van a negociar contigo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 18 de enero del año 2023. Este pedacito de segmento entre ustedes y yo, nada más porque tengo un invitado ya para este segmento, pero quiero hablar algo con ustedes. Primero, el tema de Rolando Vázquez y el tema de Raúl Morales, que es el propietario de la cauchera La Ceiba. Dos demandas que hay aquí en el estado de la Florida contra una periodista, que soy yo. Ese tema lo vamos a tocar bien en detalle mañana. Ustedes se van a quedar asombrados de algunas cosas que les voy a contar. ¿Por qué no lo hago el día de hoy? Porque tengo todavía que recabar algunos datos importantes, porque y además quiero hacer las cosas con responsabilidad, como trato de hacerlo siempre. Y creo que voy a hacer una denuncia que voy a simplemente a convertirme nuevamente, en este caso, en una periodista. Porque realmente me he estado defendiendo, o mejor dicho, no me he estado defendiendo como debe ser. Y voy a empezar a defenderme como lo que soy, que es periodista. Mañana vamos a hablar de eso y lo hago
Primero, porque este es un caso que estoy segura que depende del resultado o de cómo se desarrolle de mañana en adelante, después de que yo hable aquí. De eso depende cómo influya en esta comunidad y se quede un precedente positivo o negativo. El precedente negativo es que aquí, en el país donde la primera enmienda de la Constitución es la libertad de expresión, se esté haciendo lo mismo que se hace en países dictatoriales, que es utilizar a la justicia para acosar y callar a los periodistas. Mañana vamos a hablar de eso en detalle y hoy quiero comenzar con algo que de última hora, porque fue publicado hace pocos momentos. Se trata de un hilo que publicó en Twitter Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann es un reconocido economista que fue funcionario del gobierno interino. Él renunció sin dar explicaciones en el momento que renunció, o mejor dicho, sin profundizar en el momento que renunció. Vamos a poner en pantalla lo que publicó Ricardo Hausmann el día de hoy. Dice, desde Davos, reporto que los líderes democráticos del mundo están desconcertados y decepcionados con el liderazgo opositor de Venezuela. Abro hilo. Después de haber sido Davos el lugar donde se coordinó el desconocimiento de Maduro en el 2019 y donde se recibió a Guaidó en el 2020, el tema de Venezuela estuvo totalmente ausente. Creo que el G3 le debe una explicación a Venezuela. Lo que han explicado no convence. Pero cualquiera que haya sido la lógica, ya sea patriótica o miopemente partidista, ha tenido un efecto devastador sobre el apoyo a Venezuela en la comunidad internacional. Bueno, creo que está el final del hilo, ¿no? Ok, porque se equivocaron ustedes. Este no es el 3. Después de que se jugaron por nosotros los líderes, o me equivoqué yo, después de que se jugaron por nosotros los líderes del mundo, me reportan que el nuevo liderazgo G3 no ha tenido la delicadeza de explicarles por qué decidieron quedarse sin representación política y diplomática. Creo que el G3 le debe una explicación a Venezuela. Lo que han explicado no convence, pero cualquiera que haya sido la lógica, ya sea patriótica o miopemente partidista, ha tenido un efecto devastador sobre el apoyo a Venezuela en la comunidad internacional. Ok, vamos a ver si producción me puede poner chiquitico el 3 y el 4 ahí, ¿no? Donde se habla del G3. Porque resulta que es que ahora Ricardo Hausmann forma parte del elenco de la segunda temporada de Topacio, porque el nuevo Topacio es Leopoldo López. Porque es que Ricardo Hausmann no habla del G4, no habla de la responsabilidad que ha tenido en todo esto Leopoldo López, Juan Guaidó y Voluntad Popular como la cuarta parte de esa mesa que ahora es G3, porque el G3 votó al número 4 que es Voluntad Popular. Entonces, la responsabilidad ahora solamente es del G3, porque Leopoldo López queda librado de responsabilidad, al igual que Juan Guaidó, porque cuando ocurrió todo este tema, el 5 de enero, que se decidió ya disolver el gobierno interino, también Ricardo Hausmann publicó un Twitter en el que decía que le daba total respaldo a Juan Guaidó por el sacrificio que él había hecho, el sacrificio de enriquecerse en 3 años. Ese sacrificio fue el sacrificio de poder vestir a su mujer de altos diseñadores, el sacrificio de no trabajar pero vivir de lo que te cogiste durante el gobierno interino y el sacrificio de tirar por la borda la oportunidad que tenía Venezuela con el apoyo que la comunidad internacional le dio al gobierno interino para desconocer a Nicolás Maduro, ¿no? Pero entonces estamos en la segunda temporada de Topacio y el elenco de Topacio 2 ya se está develando. Ricardo Hausmann es parte protagónica de la segunda temporada de Topacio que protagoniza en esta oportunidad Leopoldo López, porque ahora el que habla es Leopoldo López, a Juan Guaidó nadie, porque ahí, ponme el 3 por favor ahí y el 4. Es que ahí
Ricardo Hausmann no le pide ni a Guaidó ni a Leopoldo López que den explicaciones. Es como que si ellos no tienen que dar ninguna explicación. Me pregunto yo, Ricardo Hausmann, que es economista, si él nos está preguntando qué fue lo que pasó económicamente, financieramente, en monómeros, por ejemplo. Ahí dice, creo que el G3 le debe una explicación a Venezuela y Guaidó no se la debe y Leopoldo López no se la debe y no tienen todos que presentar cuentas porque el G3 le falta la pata de la sinvergüenzura también, que es la de Juan Guaidó, la de Leopoldo López y la de Voluntad Popular. Esa es una mesa de bandidos con 4 patas. Entonces, excluir una de las patas te hace acreedor a papel protagónico en la segunda temporada de Topacio. Bueno, vamos a conversar el día de hoy con Iván Freites. Iván es el secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Petrolera en Venezuela. Primero dime qué opinas tú de esto, porque tú también quieres pedir explicaciones como venezolano o no. Claro, es muy importante lo que está pasando a nivel de oposición en Venezuela. Hay que evaluar antes y después de lo que se llamó el gobierno interino. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo estábamos antes? Y cómo estamos ahora. La división total, una autodestrucción macabra desde todos los sectores. Ellos mismos se destruyeron. No hay ni siquiera una cuenta. Pero a mí no me importa que se destruyan ellos, pero que no destruyan a los demás. Ni siquiera dicen cuánto gana un diputado. Ellos tienen que decirle al país. Y siguen ganando, porque eso es lo que les interesa. Imagínate. Entonces, es tan grave la situación que gente como Ricardo Hausmann, que años luz de nosotros, que conoce bien de todo esto, profesor de Harvard, creo. De Harvard, exactamente. ¿Entiendes? Entonces, lo recomendable sería, primero, que presente cuentas. Pero es que ¿cómo es posible que no se le exija cuentas a Leopoldo López? Pero sobre todo a Juan Guaidó, porque la cara y el nombre del gobierno interino es Juan Guaidó y no aparece por ninguna parte. Entonces ahora aparece Leopoldo como que si fuera el niñero de Juan Guaidó. Es que la Asamblea Nacional sigue, la del 2015 y no le pide cuentas. Y no sabemos qué acuerdos hay ahí entre el G3 y Voluntad Popular porque siguen cobrando. La cuarta pata de la mesa podrida. Yo no he visto que digan que le van a quitar el salario a Juan Guaidó o se lo van a quitar a los otros diputados de Voluntad Popular. Ellos se dicen cositas así, cositas que se lanzan así al aire públicamente, como dicen, acuérdate que yo sé que te cogiste tal cosa, y acuérdate que tal contrato es tuyo. Claro. Y en eso se basa, además, la campaña interna para ser candidato. Tú te robaste tal cosa, yo me robé esto. Pero muchos de ellos que están aquí afuera están negociando para regresar a Venezuela para ser candidatos. Y Leopoldo López es uno de ellos que está negociando eso. Porque entonces ahora, supuestamente, Julio Borges va preso. Es que eso es mentira, porque ninguno va preso, ¿no? Entonces Leopoldo López, Tarek le puso una cosa ahí para que tú vas preso y entonces Leopoldo López ahora es un héroe que denunció a Julio Borges, pero es que Leopoldo no hizo nada. Yo estoy de verdad sorprendida, además, porque a mí incluso me han puesto en las redes sociales que entreviste a Leopoldo López, que yo no lo voy a entrevistar, porque es que yo no puedo llegar a ese nivel de sinvergüenzura. Mira, ¿tú me entiendes? Un exiliado, y nosotros lo sabemos, pero por la favor, vida del exiliado es una vida de necesidades básicas. Ajá, ¿qué haces tú aquí, Iván? Imagínate, yo no debería preguntarte eso, pero yo eso son trabajo cosas en una privadas. empresa de flores, allí como un obrero. Y me consta. ¿Entiendes? Y me consta. Entonces, estos andan paseando por el no, todo el mundo. Si tú les dices que vayan a trabajar. Viven en todos lados. ¿Y de dónde viene esa buena vida que se están dando en el exilio? Bueno, de los $100 que le dan a Lilian cada vez que está en un aeropuerto. Entonces, todas esas cuentas hay que presentarlas. No, pero Ricardo Hausmann parece que él considera que no, que es el G3, que de aquí no toquen a esta gente aquí. Porque es que hay que seleccionar a quienes vamos a pedir cuentas y a quién no. Sí. Según los intereses particulares. ¿Cuál será el interés particular de Ricardo Hausmann en esto?
Iván, el tema de Chevron, tú manejas muchísimo el tema del petróleo a nivel técnico, etcétera, etcétera, pero este tema que hay detrás del acuerdo para que Chevron explote petróleo en Venezuela y se lo traiga para acá, para Estados Unidos. En Venezuela hay petróleo, o sea, hay petróleo, pero hay cómo explotarlo. Es decir, están las condiciones. Háblame un poco de eso, porque esa matazón por el petróleo que hay en Venezuela, yo me pregunto si tiene realmente un asidero. Mira, nosotros, yo estuve en una entrevista con Wall Street Journal y yo les dije, bienvenido a las transnacionales a Venezuela, pero lo digo en el sentido, viendo los trabajadores. Por supuesto. Háblame un poquito de eso también, por porque supuesto, tú eres dirigente claro, sindical. Ya vamos para allá. Pero primero es si la Chevron puede producir lo que en los convenios que ellas tienen, Petropiar y Petroboscán y Petroindependencia, puede producir hasta 1 millón de barriles. Eso es imposible, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Chevron primero tiene las condiciones. Mira, apaga el teléfono que está. Las condiciones de las instalaciones, el saqueo, la destrucción, vendidas las instalaciones como chatarra. Eso sigue ocurriendo. Petroboscán está tan destartalada que Petroboscán, lo máximo que puede producir ahorita son 40.000 barriles. Puede llegar a producir 120.000 barriles. Yo quiero que tú expliques cómo funciona una concesión. Por ejemplo, en el caso de Chevron, ¿qué pone Chevron ahí? O sea, Chevron como empresa tiene la concesión para explotar petróleo. Pone los equipos, pone los trabajadores. ¿Qué pone Chevron? No, Chevron ya llega al previo acuerdo, ella se invirtió para producir. ¿Qué hizo la sanción? Que no podía invertir, no podía comprar... y en este caso, ¿qué es lo que invierte? O sea, te digo, coloca los equipos para poner el crudo comercial. Ok, porque el crudo de Venezuela es muy pesado. Exacto. Entonces, ahorita le permiten a Chevron ya invertir en subir la producción. ¿Cuánto produjo cuánto produjo Petroboscán? Prácticamente 10.000 barriles en el 2022. ¿Cuánto produjo Petropiar? 37.000 barriles en el 2022. ¿Cuánto necesita, por ejemplo, Estados Unidos, barriles que no son los de Delsa, que Delsa dice que cree que son barriles de verdad como los del Chavo? Es una medida que hay en petróleo, ¿no? ¿Cuántos barriles de petróleo necesita un país como Estados Unidos mensualmente? Necesita más de 30 millones de barriles diarios. Pero imagínate, este es el mayor mercado del mundo, el que más consume. Aquí se producen casi 12 millones de barriles de petróleo diariamente, pero hay unas normas norteamericanas que no permiten usar las reservas. Exacto. Entonces ellos usan las reservas y eso lo están buscando en Venezuela, pero en Venezuela es imposible ahorita que Chevron le pueda cumplir a Estados Unidos con 100.000 barriles diarios. Ahorita no lo pueden hacer. Tienen que hacer una inversión. Chevron dice que no va a invertir. ¿Y Chevron dice que no va a invertir? Dice que no va a invertir. Pero hay algo... Porque me imagino que ya perdió la inversión anterior que hizo, ¿no? Lo más importante aquí, y Chevron lo sabe, y lo saben las transnacionales, es que el recurso humano en Venezuela escasea. Chevron está en Venezuela, y Chevron en Petropial y Petroboscán, y Chevron no tiene nómina de trabajadores en Venezuela. Quien le paga a esos trabajadores es PDVSA, una cuestión que viola la ley. Entonces, ¿qué es lo que pone Chevron? Es que yo no entiendo qué es lo que pone Chevron. Imagínate, esa trampa la hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez con los cubanos. O sea, no le permite a Chevron pagarle a los trabajadores. No les permite, sino que los paga PDVSA y ellos tienen un acuerdo allí de que todo el ingreso que vaya para los trabajadores se los den a ellos. Mira, inclusive pero eso es lo mismo que hace Cuba con los médicos, es lo mismo que hace Cuba con los médicos, es lo mismo que hace Cuba con los entrenadores deportivos y todo. Hace 2 semanas, en vista de la situación de déficit de trabajadores calificados, Chevron, para tratar de mejorar las cosas, ofreció en una reunión en Caracas, ofreció $800
mensuales para cada trabajador de Petropiar y Petroscan. Como un bono. Sí, $800, más $400 para que los trabajadores se alimenten ellos y sus familias. Y un seguro HCM con cobertura internacional. ¿Sabes lo que dijeron los del gobierno? ¿Sabes lo que dijo Nicolás Maduro? No se permite eso. O sea, el gobierno de Maduro no permite el bienestar de los trabajadores petroleros. No lo permiten. A pesar de que ese bienestar va a salir del bolsillo de Chevron. Lo máximo que podemos permitir es $200, cuando mucho, $200. ¿Y los trabajadores qué dicen de eso? Bueno, imagínate, le estoy informando a los trabajadores esto. Mira. Porque los trabajadores todavía no saben esto. El flamante Rambo petrolero que llamamos nosotros al que pusieron ahora de presidente PDVSA, un militar que pusieron allí. Es un Rambo, un tipo especialista pero en explosivos. Imagínate, de explosivista fue a manejar petróleo, a manejar una empresa tan importante como era PDVSA, claro. ¿Qué hizo el tipo? Llegando allí, suspendió las exportaciones en José. O sea, no le venden petróleo a nadie, ni sale petróleo, ni entra nada allí, revisando los contratos. Solamente sale para Cuba, en Cuba Metales y la Chevron. Lo demás no sale nada. ¿Qué está pasando ahí? Chevron le está, porque Diosdado dice que Chevron no se está llevando el petróleo sin pagar. Que sí está pagando. ¿Chevron está pagando o no está pagando el petróleo? No vale, ¿qué va a pagar? Chevron se está cobrando la deuda de $2.000 millones. Por cierto, por ahí está la ConocoPhillips, que quiere cobrar los $10.000 millones que le aprobaron que tienen que pagarle Venezuela. ¿Y los quiere cobrar con petróleo? Por lo que hizo Chávez en el 2007. ¿Entiendes? Entonces, ahora la Conoco está reclamando que tiene que recibir igual trato que recibió la Chevron. Y ahí vienen los bonistas, y viene todo el mundo a reclamar su plata. Todos los que han demandado a Venezuela, la Conoco, bueno, la Chevron no demandó, y a la Chevron sí le están permitiendo que cobre su real. Y con trabajadores que no están en la nómina de Chevron. Y así son todas las empresas mixtas. Las empresas mixtas, la que paga es PDVSA, y eso es ilegal, porque la empresa para la cual trabajan y la que están produciendo es para la Chevron en este caso. Entonces, la Chevron se arriesga, porque eso es mi trabajo. Eso es mi trabajo y el trabajo de cualquier responsable que tiene un puesto de dirección, a una demanda internacional. Una demanda internacional, porque si un trabajador tiene un accidente allí, el trabajador no trabaja con PDVSA, trabaja con la Chevron. La Chevron tiene que cumplirle con todo lo que establece la ley. Claro, porque le está trabajando a la Chevron, le está trabajando a la Chevron, por supuesto. Entonces la Chevron no puede estar consultándole a Nicolás Maduro. Claro que ellos hacen sus acuerdos, pero son acuerdos políticos, no acuerdos con los trabajadores. ¿Entiendes? Ahora, entonces, ¿quién va a ir a trabajar en una empresa? Aterrizar un poquito esta situación. Mira, el único empleado que tiene la Chevron en Venezuela es un norteamericano que los tienen de gerente allá en Petropiar. Es el único empleado que tiene la Chevron en Venezuela. Entonces va a producir petróleo, va a sacar petróleo de Venezuela sin tener nómina, todo lo va a cubrir PDVSA y todo lo que debería pagar por gastos de operaciones, porque va a tener gastos, por supuesto, lo hace a través de PDVSA. Ok, entonces a mí lo que me preocupa de todo esto es que tú me dices que los trabajadores no saben que Maduro vetó el bono y vetó los beneficios que se le iban a dar a los trabajadores. Entonces, cuando Chevron no cumpla, porque Maduro no lo permite, los trabajadores van a responsabilizar a Chevron, no a Maduro. Por supuesto, y eso es lo que nosotros les decimos a los trabajadores. Los trabajadores en asamblea, los trabajadores tienen que ver que los perjudicados son ellos, su familia. Ya esto salió déjense de creer en eso de que Chávez vive, de que antes los americanos se robaban el petróleo. Eso es mentira. Quienes se lo roban son los cubanos.
los cubanos, los iraníes. Y los iraníes. El precio promedio del barril el año pasado estuvo el Mirey por el $78. El petróleo venezolano de exportación. ¿Sabes cuánto de esos $78, cuánto le entran a Venezuela? Según lo mismo que dice Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, $15. Los demás se los quedan los cubanos, los iraníes y los rusos. ¿Y los iraníes qué participación tienen en la industria petrolera realmente? O sea, ¿están ahí presentes los iraníes? ¿Están explotando? ¿Qué hacen los iraníes ahí? Ellos prácticamente ahí tienen poca presencia, y eso te lo digo porque tenemos la gente nuestra está ahí. Todas las denuncias que tenemos es porque los mismos trabajadores nos las hacen llegar. Ahí hay una cortina de humo. Los iraníes están más que todo metidos con el coltán. Con el coltán, claro. Exacto, ¿entiendes? Y con bases. ¿Y con? Y con bases. Están buscando instalar bases. Instalando bases. Exacto. Entonces, aquí países de la región han descuidado a Venezuela y han dejado que se penetre ella. Esto que está pasando con el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, eso es muy... ¿Por qué él? ¿Por qué él, Iván? ¿Por qué un Rambo ahí frente a Petróleos de Venezuela? Mira, hay un plan contra Venezuela que no viene desde ahorita, viene desde mucho antes. Fidel Castro siempre quiso ponerle la mano a Venezuela, pero también viene de la parte petrolera, de adueñarse de los mercados de Venezuela, y Venezuela tenía un potencial energético muy alto. Con el petróleo, las mayores reservas de petróleo en el mundo. Entonces, Venezuela tenía una proyección de producir en el 2010, de producir 6 millones de barriles. Eso era una ubicación estratégica, una ubicación que para todo el mundo podía exportar petróleo. No se podía permitir que Venezuela avanzara. Y ese fue el proyecto de Fidel Castro con Hugo Chávez. ¿Entiendes? ¿Y por qué se ataca? Si el petróleo es tan necesario, ¿por qué matar la industria petrolera venezolana Eso lo discutí esta mañana con un compañero que fue un alto gerente de la industria petrolera. Y lo hablamos, no entendemos. Este tipo que llegó ahorita paró la exportación de petróleo en la faja. Pero eso está recibiendo órdenes de alguien, eso no es decisión de él. Eso nunca había pasado. Paró la exportación de petróleo y sacó los buques de los terminales de José, los buques de los muelles. Y los trabajadores todavía ven eso. Y los trabajadores tienen que entender que los mismos tipos están paralizando la industria. ¿Con qué objetivos? Imagínate, son tipos especialistas en explosivistas. Saben desarmar bombas, pero también las saben armar. Las saben armar, por supuesto. Primero viene la armada y después la desarmada. Yo hablé con un ejecutivo, no voy a decir de qué estado petrolero en Venezuela, hace muy poco, Iván, y me dice que ahí no hay manera de producir, porque hasta los guardias nacionales llegan y se llevan lo que les da la gana, incluso material metálico de los equipos, y se lo llevan para venderlo como por el metal. Bueno, mira, aquí una información que me hicieron llegar. Lo que pasaba antes con los tubos de cobre, con el metal de los faros en las ciudades. Entonces está pasando con el material metálico de los equipos petroleros. Mira, aquí, hola Iván, aquí me está pasando una información. Mira, el campo de acción, eso es en Santo Tomé, estado Anzoátegui. Las chatarras y el campo de acción es un campo administrado por la ENI, una empresa transnacional italiana. Se perdió, todo convertido en chatarra. Lo están vendiendo como chatarra, no todo queda ahí. El gerente de mantenimiento, Pido Bermúdez, él mismo cobra y se da el vuelto. ¿Quiénes son los que andan con él, los que están con él en ese negocio? El gerente de la división Ayacucho y el subgerente operativo de esta división lo llaman el Camarón. Toda esta gente, todas esas instalaciones, por eso es que las transnacionales
Obligatoriamente, si quieren producir petróleo para traer para acá, para Estados Unidos, van a tener que invertir. Ahora, yo me pregunto si esas transnacionales explican aquí en Estados Unidos que la situación es esa. ¿Estados Unidos está claro en que esa es la situación o piensa que sí va a conseguir petróleo de Venezuela? Claro que lo deben saber. Lo deben saber. Y las transnacionales también, porque las transnacionales tienen gente allí. Ahora, ¿cuál es el plan de las transnacionales? ¿Cuál es el negocio que tiene con Maduro? Porque la deuda que tiene Venezuela con la Chevron, por ejemplo, ¿cómo se la paga si la situación está como tú estás comentando? El negocio allí está en que van a producir petróleo sin que haya ingresos a la tesorería nacional. Si los ingresos se van a dar, hay un negocio que se debería descubrir, porque aquí en Estados Unidos es otra cosa. Aquí en Estados Unidos no pueden hacer eso. En ese acuerdo donde se aceptó el tema de Chevron, que nadie ha leído las letras chiquitas, y Diosdado habla de unas letras chiquitas, que debe ser chanchullo, las letras chiquitas debe ser chanchullo que tienen ahí, los acuerdos en silencio, como decía Leopoldo López en la declaración que dio. ¿Cuáles son las letras chiquitas de la Chevron con Venezuela? ¿Cuáles son? Sí, bueno, esa información si no la tenemos, ¿no? Sería un irresponsable yo decirla. Lo que sí es que se están reuniendo buscando urgentemente personal y buscando que el personal regrese, porque el personal prácticamente huyó de las áreas operativas del país. Imagínate, no van a huir. El personal de Chevron. El personal de PDVSA. De PDVSA en general. Chevron no tiene personal. La gente de PDVSA va a trabajarle a la Chevron sin que la Chevron le pague para que la Chevron se traiga el petróleo para Estados Unidos. Bueno, qué disparate. O sea, eso no pasó grande. ni cuando Gómez. Pero háblame cómo está el trabajador petrolero, cuál es su actitud, porque ya sabemos cómo están los maestros, que están claros y decididos. ¿Cómo está el trabajador petrolero? Mira, ayer en el lago de Maracaibo, ando un video por los grupos de los trabajadores petroleros allí, sobre todo en el estado Zulia, un trabajador le dio un paro. Un paro cardíaco. Cardíaco. Lo normal en esas instalaciones costa afuera o en aguas del lago, lo normal es que allí haya primeros auxilios y un personal calificado para aplicar primeros auxilios. Pero el trabajo tuvieron que montarlo en una lancha. Una lancha, no había ni lancha que son ultra rápida o un helicóptero para trasladarlo. ¡Qué barbaridad! Bueno, lo trasladaron. Ahí está el video. Eso da dolor. Pero hay mucha gente ¿cómo pasa uno un video de eso? Que piensa que esto siempre ha sido así. Sí. Y bueno, los que tenemos cierta edad recordamos cómo eran los campos petroleros. Tenían hasta un hospitalito allá adentro. Sí, claro. Y hay un hospital especialista en quemaduras, no recuerdo el nombre ahorita, en Maracaibo precisamente, y ese hospital se hizo para los accidentados de la industria, el Hospital Coromoto. Y parece que ahorita no hay nada. Imagínate, al trabajador lo llevaron, los compañeros desconocen totalmente aplicar primeros auxilios. Pero claro. Entonces lo llevan en la lancha iba poquito a poco ahí lo que pueda correr, y llegaron a la costa, no había ambulancia, lo montaron en una camioneta picó atrás en la cabina, allí lo llevaron, cuando llegó al hospital ya estaba muerto. Murió al final. Sí. ¿Cómo es posible que eso no provoque una protesta de los trabajadores petroleros? Porque es que el próximo puede ser el que lo llevó. Entonces, mira, esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué esta pasividad? Claro, es que no ha sido fácil lo que ha pasado con los trabajadores en Venezuela y sobre todo con nosotros los petroleros. El terror, además, por parte del Estado. Hace 2 años y medio hubo una explosión en Amuay, perdón. Una planta, una implosión. Nosotros, los que conocemos de esto, eso fue una implosión porque una planta de vacío. Salió Nicolás Maduro y dijo que le habían metido un misil a la torre. Inmediatamente, días antes habían detenido a un norteamericano, Matthew Hill. Que no sé si lo han liberado todavía, ¿ya lo liberaron? Que canjearon. A un compañero, al secretario de reclamos de nuestro sindicato, Guillermo Zárraga,
por eso estoy yo en el exilio, a mi compañero el 14 de noviembre del 2020 lo secuestraron y aún lo mantienen secuestrado, está en Yare 2. Ese no tiene con quién canjearlo, ¿te das aquí cuenta? estoy recibiendo un mensaje de su hijo, tratando de pedir mi ayuda, porque su mamá, su esposa, la esposa de Guillermo, tiene 10 meses que no lo puede visitar porque no tiene cómo pagar ni el pasaje ni la estadía allí en Caracas. Esa es la verdadera situación en Venezuela, es esa. Y el trabajador no hizo nada. Solamente Nicolás Maduro dijo que era un saboteador y lo implicó con este norteamericano. Bueno, el norteamericano lo liberaron y allá están 8 personas en Venezuela. Ahí secuestrados en esa situación. Ni siquiera hoy tenían audiencia, se suspendió la audiencia porque te escuché y me recordó esto de Guillermo. Y bueno, imagínate, un trabajador que tú lo veías, ingeniero. ¿Sabes cuál fue hablando de lo que cuando empezamos? ¿Sabes cuál fue lo que más le sacaron a Guillermo como prueba de que era un saboteador? Una foto que se tomó en un acto que hicimos el 3 de mayo, 3 días después del 30 de abril. ¿Con quién? Con Juan Guaidó. Pero Guaidó está ahí tranquilito. Bueno. El que se tome la foto con él se está fregado, pero él no. Sí. Entonces tú ves esto, todo y esto. Lo peor no es eso, ok. Guaidó no tiene la culpa de eso, pero que Guaidó ni siquiera haga presión o haya hecho presión cuando tuvo forma de hacer presión para que ese trabajador estuviera en libertad y Claro. los demás presos políticos, porque es un preso político del área petrolera. El mismo Roland Carreño. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Cuando nosotros vemos estos casos de estos trabajadores, el de ayer que murió, el otro que está secuestrado, que tiene ya 26 meses secuestrado, cumplió el 26 de enero, y no hay respuesta, los trabajadores tienen que, de una vez por todas, asumir una actitud ya de defensa. Es de defensa de nuestras familias, de defensa de la nación, de defensa del país. Este problema no es de un salario. Sí, no se reduce a eso definitivamente. No, esto no se reduce. Imagínate, yo le explicaba ayer a unos compañeros que ellos me dicen, no, que según se rumorea por ahí, hay rumores de que van a llevarle el salario mínimo a $100. Lo pueden llevar a $500, a $1,000. Pero inmediatamente te devalúan, te crean inflación y el salario vuelve a $5. Sale agua. Sí. Convierte eso. Entonces, mientras no entendamos eso, no terrible, vamos a saber que el objetivo no es un salario, porque te lo va a salir el dictador, va a salir a decir, mira, agarra esto, pero después te lo vuelve a devaluar. Te lo vuelve a devaluar y te calma los procesos. Claro. Por eso es que este proceso que se está viviendo ahorita en Venezuela, hay que hablarle muy claro a la gente. Aunque sea muy desagradable oír ciertas cosas. Claro, en Venezuela hay 4.627.000 jubilados y hay 5.510.000 trabajadores públicos. Es decir, hay 10 millones de trabajadores dependiendo del Estado. Los ingresos de Venezuela, según el mismo Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, el ingreso por petróleo estuvieron por el orden de los 4.000 millones de dólares. Y los ingresos por los tributos al CENIAT por los 4.800 millones de dólares. Más o menos 9.000 millones de dólares hubo de ingresos en el año 2022. Si se llega a aumentar $100, se necesitarían aproximadamente 1.000 millones de dólares mensuales para pagar nada más para pagar la nómina de los trabajadores del Estado. Que no son trabajadores, finalmente son esclavos del Estado. Claro, entonces terminan siendo esclavos del Estado. Son 12.000 millones de dólares que requeriría el Estado para poder cubrir ese aumento. Entonces es imposible que en Venezuela esas son las verdaderas cifras, hay que decírselo a Mar Enrique, esas son las verdaderas cifras económicas. Es imposible que en Venezuela haya un real aumento de salario. Nosotros tenemos que recuperar primero, porque
Por supuesto, hay que recuperar el salario, pero para recuperar el salario primero tenemos que recuperar la productividad. Y para recuperar la productividad primero tenemos que recuperar la democracia, la institucionalidad. Sin eso no existe nada. Entonces, ¿cuál es lo básico? La democracia. Después de la democracia viene llegar a acuerdos. No, y la libertad económica y todo. Los salarios tiene que entender la gente, tenemos que entender los dirigentes sobre todo, que los salarios están establecidos en convenciones colectivas, porque cada trabajador es de acuerdo a su trabajo. Tú no puedes comparar un trabajador de una alcaldía con un trabajador que esté allá en el lago de Maracaibo, o que esté costa afuera, o de un bombero. ¿Entiendes? Los riesgos implican... No solamente los riesgos, es que es la industria, se supone, claro, que le da beneficio, que entonces, le debería dar beneficio al resto de los ciudadanos. Todo eso lo teníamos nosotros. Claro. Yo no estoy hablando de cuestiones que se me están ocurriendo, no, eso existe, eso está allí. Lo que pasa es que nos lo quitaron, nos lo robaron. ¿Quiénes nos lo robaron? Para que la gente entienda, los cubanos usaron a Chávez y ahora usan a Nicolás Maduro y su pandilla. Y ahora los iraníes y los rusos y todo esto. Hay un plan contra el país. ¿Quiénes son los principales traidores del país? Lo encabeza un tipo que se llama Tarek El Aissami. Es una figurita que, ¿sabes? Siempre parece así como que él no rompe un solo plato y rompe la vajilla entera. Tipo, ese sí es un terrorista de verdad, ¿verdad? Claro. Y aliado con lo peor de la humanidad. Sí, con lo peor de la humanidad, sí. con lo más criminal de la humanidad. Cuando nosotros hablamos eso, lo hacemos porque sabemos que estamos afuera. Una persona que esté adentro, por supuesto, es un poco delicado que lo diga, pero la gente tiene que estar clara de que esto se va a lograr solamente con la gente exigiendo justicia, exigiendo que el país tenga independencia y soberanía. Eso es mentira. Cuando hablaban de la PDVSA soberana, del país soberano, que Chávez lo pegaba a gritos, es mentira. Y nos damos cuenta con lo que está pasando con la Chevron. Exactamente. Bueno, Iván, al darle el petróleo a la Chevron, que haga con el petróleo lo que quiera, y si con los trabajadores lo ponemos nosotros y no le pagan nada. Qué barbaridad. Bueno, aquí yo no sé ni cómo se va a titular esto, porque aquí ha habido cualquier cantidad de revelaciones. Gracias, Iván. Seguimos ahí en contacto y yo me despido. Hasta mañana. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo.